Buenas noches, Dios les bendiga. Desde la ciudad de Canelones, capital histórica de La Bandera, República Oriental del Uruguay, le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de La Ruta de la Fe. Les habla Luis Crubel. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí. Les quiero dar un anuncio. La semana que viene y en la otra semana vamos a tener solamente 2 transmisiones, miércoles y viernes, pues nos estamos mudando con mi esposa a una nueva casa y tenemos muchísimos detalles que atender como corresponde a una mudanza. Entonces, bueno, con este tema de las transmisiones estoy dejando de hacerlas, de trabajar temprano para bañarme, estar preparado y bueno, creo conveniente, dadas las circunstancias circunstanciales, de que la semana próxima, miércoles y viernes, y la otra semana igual. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo el tema que hemos venido promocionando, verificando si el chorro sigue fluyendo. Parece un título poco bíblico, pero al entrar en los detalles vamos a encontrar que tiene sentido pensar que debemos verificar si el chorro sigue fluyendo. El asunto es ¿qué chorro? Para tales efectos les invito a leer en el libro de Hebreos, el capítulo 12, y el versículo 15, y dice así el versículo 15. Entre otras cosas que dice, se encuentra esto. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a tratar rápidamente 3 cosas que se encuentran en este versículo. Primero es dejando de alcanzar la gracia de Dios. El segundo, las raíces de amargura. Y tercero, la llamada de atención de mirar bien. Hace aproximadamente unos 10 años, mis 2 suegros estuvieron viviendo con nosotros. Estuvieron viviendo 1 año hasta que se fueron a un hogar de ancianos. No bien se mudaron, mi suegro, antes de jubilarse, fue una persona de campo, trabajaba mucho en los árboles frutales, trabajaba en los limoneros, los naranjos, los duraznos y otro tipo de frutales, y también cultivaba la tierra, las verduras. Pero más que nada, su tarea principal era con los árboles. Cuando se mudó yo tenía un limonero que había plantado, que más o menos tenía 1 metro de altura. Lo primero que hizo al otro día de mudarse fue pedirme una tijera de podar para podar el limonero. Medía 1 metro, lo dejó a 50 centímetros. Lo castigó al pobre limonero. Lo curioso fue que, bueno, saben que la poda es fundamental en la vida de algunos árboles, porque aunque parece que uno está haciendo un destrozo, la poda es una acción revitalizadora, renovadora para las plantas. Pero resulta que en el correr de 1 año el limonero que fue podado no avanzó. Entonces mi suegro dice: "Pa, todavía está muy largo, porque nunca lo podaste". Entonces le seguía cortando y ya de 50 centímetros, primero estaba a 1 metro, después bajó a 50, de 50 bajó a 30. Y como no había evolución, entonces lo siguió podando, quedó como 20 centímetros
Y ya de ahí dice, no había más nada para podar. Entonces procedió a agarrar una manguera y la puso al pie del tronco, y la tuvo todo un día fluyendo un chorro. Pero ni aún así el árbol repuntó. Al año, cuando se fueron mi suegro, me puse a mirar el limonero, porque en todos los años, todos los lugares donde he vivido, en todos los años he querido tener un limonero y no lo tengo. Todavía no lo tengo. Me puse a observar el limonero, lo escarbé un poquito y entonces encontré que las raíces eran puras hilachas. Tenía apenitas una raíz chiquitita que era la que mantenía viva la planta. Las demás raíces estaban todas podridas, se deshilachaban como un hilo podrido. Y bueno, al final lo arranqué del todo porque el árbol tenía las raíces enfermas. Esta palabra que habla de las raíces, lo primero que nos dice es, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Al hablar de la gracia de Dios no estamos hablando del aspecto teológico de la gracia de Dios, si la salvación se pierde o no se pierde. De ninguna manera vamos a tocar ese tema, ni siquiera lo vamos a sugerir ni a insinuar, porque dicho sea de paso, esta palabra no habla de la salvación, habla de otra cosa, habla de la vida cristiana. Y cuando hablamos de verificar si el chorro sigue fluyendo, nos estamos refiriendo al hecho de si la gracia de Dios que nos hizo nacer de nuevo, que nos hizo caminar como hijos de Dios, si esa gracia fluye diariamente, si fluye cotidianamente, si es lo que mantiene activa nuestras raíces espirituales. Porque este texto sugiere que la gracia de Dios se puede dejar de alcanzar. Los evangelios nos dicen que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, que había una gracia, había algo que se evidenciaba, que le caía bien a las personas. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, esa gracia que tiene que seguir fluyendo en nuestras vidas, un chorro que nunca se debe interrumpir, estamos hablando de esa comunión con Dios que nos transmite cosas, que nos hace renovarnos, que nos hace estar siempre vitales, que nos da siempre fortaleza, que aunque tengamos que enfrentar circunstancias diversas, esa gracia de Dios es la que nos mantiene siempre a flote. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, dice que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante. Porque la gracia de Dios no solamente nos hizo nacer de nuevo, ahora dependemos de la gracia de Dios para seguir evolucionando, para seguir creciendo. Y Pedro dice que debemos crecer en la gracia y también crecer en el conocimiento. ¿Pero a qué conocimiento? ¿El conocimiento bíblico? Sin duda que leyendo la Biblia todos los días vamos a tener un caudal de conocimiento de la Biblia enorme con el paso del tiempo. Pero no se está refiriendo solamente al conocimiento bíblico, se está refiriendo a tener conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los apóstoles, no recuerdo cuál de ellos, escribió en una de sus cartas, creo que fue Pablo, que dice así: si a Cristo conocimos según la carne, si lo conocimos personalmente, ahora ya no lo conocemos así, ahora lo conocemos de otra manera. Tenemos otro tipo de relación con Él. Estamos conociendo otra faceta en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y crecer en conocer la persona de Jesucristo son cosas vitales que se deben procurar en forma cotidiana. Nunca se tiene que interrumpir en nuestras vidas ese flujo de la gracia de Dios en nuestras vidas
que se haga evidente, que nos muestre la presencia de Dios, que nos haga estar en su temor, que nos ayude a caminar dentro de su voluntad. Pero si el chorro se interrumpe, entonces ¿qué pasa? Pasa lo que sigue a continuación, las raíces de amargura. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Plantea el hecho de que es posible que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No dice que pierda la salvación, eso no estamos insinuando eso. Estamos hablando de esa gracia que nos sostiene en victoria, que nos sostiene en las luchas de la vida, que nos sostiene a pesar de todas las dificultades cotidianas que a menudo tenemos en nuestro andar en la vida. Porque la vida nunca deja de ser dura por el hecho de que somos cristianos. La vida siempre va a ser dura. Siempre vamos a tener que lidiar con dificultades. La gente siempre va a ser injusta. Por el hecho de que seamos cristianos ahora, no significa que la gente va a dejar de ser injusta. No, la gente va a seguir siendo injusta. Pero hay algunas cosas que tienen que marcar la diferencia, y la gracia de Dios en nuestra vida marca una diferencia relevante. ¿Se da cuenta ahora por qué decimos que debemos verificar si el chorro de la gracia de Dios sigue fluyendo en nuestra vida? Solamente nosotros, al examinarnos en la presencia de Dios, podemos exactamente decir que estoy en la gracia o no estoy en la gracia. No estoy diciendo si soy salvo o no soy salvo, no estamos cuestionando eso. Estamos hablando si esa gracia que comenzó la vida todavía sigue fluyendo. Porque si no fluye, entonces surgen las raíces de amargura. El diccionario de idioma español dice, hablando de las raíces, dice que las raíces son el órgano que sostiene y alimenta el desarrollo y productividad de una planta. Las raíces son el órgano que sostiene, que alimenta y se desarrolla la productividad de una planta. Así como el limonero que había en mi casa, que mi suegro lo podó y después verifiqué las raíces estaban podridas. Si las raíces no están bien, no hay productividad, no hay desarrollo, no hay fruta. Para que el árbol dé fruta, la parte visible del árbol desarrolle vitalidad, tiene que tener buenas raíces que lo alimenten y que le den el nutriente necesario. Pero acá está hablando de las raíces de amargura. A lo largo de todos estos años he visto cristianos con muchísimas raíces de amargura. Que el pastor fulano me dijo una cosa que a mí no me gustó, que me hicieron algo que me dolió muchísimo, que me hicieron una injusticia. Todos los cristianos, yo creo que de alguna manera sufrimos el drama de que la gente es injusta. Hasta los cristianos a veces procedemos con injusticia. Y es ahí donde surgen las raíces de amargura. Las raíces de amargura, si hay raíces de amargura en nuestra vida, lo primero que hace es cortar el chorro de la gracia divina, es interrumpir ese chorro, ya no fluye el chorro, porque nuestras raíces ya no reciben la gracia de Dios, ahora se están alimentando de otra cosa, se alimentan de resentimiento, se alimentan de dolor, se alimentan de revivir viejos rencores. Y eso es lo que hace que las raíces de amargura impidan el desarrollo normal, espiritual de la vida de toda persona que las posee. Hay una cosa interesante en cuanto a las raíces. Los argumentos para sostener la raíz de amargura, el primer argumento es: yo no tengo la culpa de la raíz de amargura, la culpa la tiene el que me lastimó. Estoy declarando, estoy anunciando con mi boca, estoy creyendo en mi corazón que la culpa de las raíces de amargura son fulano, mengano, sultano, vulcano, tuscano, no sé quién más. Ellos son los responsables.
El segundo argumento es que justificamos las raíces de amargura manteniendo vivo el encono que las ocasionó. Una de las cosas que quiero llamar la atención en cuanto a esto es que esa es una decisión puramente mía y tuya. Si fulano de tal me lastimó, me hizo algo que me perjudicó, me hizo una injusticia, me hizo cualquier cosa, y yo reaccioné amargándome la vida, el responsable no es fulano, soy yo, porque permití que la injusticia, la dureza de la vida y otras cosas ajenas, fuera de mi persona, me invadieran, y yo reaccioné abrazando las raíces de amargura, abrazando la amargura. La culpa no es de los demás, es mía. Yo soy responsable de tener raíces de amargura, porque les di lugar en mi vida. En vez de remitir todo en la injusticia y ponerla en las manos del Señor, en vez de agarrar el mal que me hicieron y ponerlo a los pies del Señor, en vez de agarrar todo eso de la dureza de la vida que tanto me aflige, y en vez de ponerlo a los pies del Señor, lo retuve en mi corazón y dejé que mi cabeza diera vuelta. Entonces mi ser se llenó de raíces de amargura y se cortó el flujo de la gracia de Dios. Yo soy responsable de las raíces de amargura, no fulano. La Biblia nos habla del perdón. Dios perdonó todos nuestros pecados, nos perdonó como éramos, nos aceptó como éramos. Y nosotros tenemos, como hijos de Dios, que perdonar a los que nos deben, a los que nos hacen mal, a los que nos perjudican, a los que nos hacen pichí encima, a los que nos tratan con injusticia, a los que nos menosprecian y cosas parecidas. Pero si no lo hacemos así, entonces lo que estamos haciendo es abrigar en nuestro corazón las raíces de amargura. Somos nosotros, tú y yo, que albergamos en nuestro corazón las raíces de amargura, somos los únicos responsables de que en mi corazón y en tu corazón haya raíces de amargura. Y lo primero que hace eso es cortar el flujo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Esa es una decisión. Santiago nos dice por ahí, su carta, que donde hay celos, donde hay un corazón contencioso, allí hay toda clase de perturbación. Y esta sabiduría no procede de lo alto, no procede del Padre de las luces, no procede de la presencia de nuestro Dios, no procede de la comunión con el Espíritu Santo, sino que procede, dice Santiago, es terrenal, es animal y es diabólica. Es terrenal porque todo el mundo procede así. Alberga en su corazón la raíz de amargura. Está continuamente en violencia unos con otros porque albergamos encono contra otras personas. No los miramos bien, no los soportamos y hacemos lo posible para perjudicarle la existencia. Eso proviene de un corazón terrenal. Hace aflorar nuestros instintos animales y está inspirado por el diablo. Esta sabiduría no procede de Dios, sino que procede de ese lugar, terrenal, animal y diabólica. Pero ¿quién permitió todas esas cosas? Fuimos nosotros, fuimos tú y yo que no tuvimos la gracia de encomendar a Dios nuestro camino, de poner todas nuestras angustias en la presencia del Señor, de no encomendar al Señor nuestro camino para que Él hiciera lo que fuera conveniente. Intentamos llevarlo nosotros y lo primero que hizo fue cortar el flujo de la gracia de Dios. Lo otro que dice el texto es que las raíces de amargura nos estorban, a nosotros que las poseemos. No es al que ocasionó la amargura el que estorba, es a mí que le di lugar en mi corazón, que decidí mantener vivo el encono y la llaga viva con el resentimiento. Entonces tenemos que considerar, mi querido amigo, la exhortación bíblica que dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios al brotar alguna raíz de amargura.
Tenemos que escuchar esta exhortación, examinar nuestro corazón, verificar si la gracia de Dios sigue fluyendo en nuestra vida. A veces nos confundimos un poco y dejamos de alcanzar la gracia de Dios porque le damos prioridad por ejemplo, a algún aspecto doctrinal. Le damos una gran prioridad a algún aspecto doctrinal, le damos una gran prioridad al perfil de nuestra denominación, le damos una gran prioridad a algún enfoque teológico en particular. Nos canalizamos en esa dirección, nos empacamos en eso, nos emperramos de que eso es lo que tenemos que tener vigente. Pero en realidad, lo que tenemos que tener vigente es tener activo el chorro de la gracia de Dios que fluye en nuestras vidas continuamente. Si no, estamos fritos. Si el chorro se interrumpe, lo que va a surgir son raíces de amargura y algunos enfoques que no son enfocados. En este libro de Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 12, dice así. Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que todavía tienen necesidad de tomar leche y no de alimentos sólidos. Las raíces de amargura lo que hacen no solamente interrumpe el chorro, sino que nos dejan raquíticos. Se interrumpe el crecimiento. Las raíces son vitales para nuestro desarrollo, son vitales para nuestro crecimiento, son vitales para ser productivos. Si estamos bien arraigados en Dios, si nuestras raíces están arraigadas en la presencia y en la comunión con este Cristo al cual se nos manda crecer en la gracia y el conocimiento de su persona, entonces hay productividad y hay cosas buenas que sobresalen de nuestra vida. Estamos en un proceso de aprendizaje continuo y de crecimiento. Las raíces no se ven, están enterradas en la tierra. Nuestras raíces espirituales tampoco se ven, pero lo que se ve es como la planta. Se ve la productividad, se ve nuestro desarrollo, se ven nuestros frutos, se ve de alguna manera la gracia de Dios que actúa o no actúa en nuestras vidas. Y estos hermanos, los hermanos hebreos, debiendo ser maestros, todavía eran niños espirituales. En vez de estar enseñando a otro lo que Dios había hecho en sus vidas, que fue bastante, nos dice ahí en el capítulo 6, los que gustaron los poderes del siglo venidero, que fueron participantes del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y a pesar de todo eso, se quedaron estancados en el camino, con las raíces de amargura activas en su ser, y en vez de ayudar a otros, en vez de animar a otros, en vez de hacer que otros conocieran a Jesús, en vez de edificar a otros, estaban reclamando la atención de otras personas para que le estuvieran dando, si se quiere, la mamadera. Porque ni siquiera eso ellos podían alimentarse a sí mismos. Necesitaban que otros vinieran a sostenerlo, que otros vinieran a animarlo, que otros vinieran a consolarnos. Hay un tiempo para eso, pero no podemos estar toda la vida dependiendo de los demás. Si crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, va a llegar un momento que vamos a empezar a caminar solos. A los tropezones, sí, con errores, sí, con equivocaciones, sí, Señor. Pero caminando solos al fin, en plena dependencia con nuestro Señor Jesucristo y en comunión con la iglesia local. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, todavía tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Siempre lo mismo, siempre repitiendo las mismas cosas. Si fluye la gracia de Dios, nos vamos a ir renovando continuamente. Vamos a ir aprendiendo nuevas facetas, vamos teniendo más intimidad con nuestro Señor Jesucristo y conociéndolo mejor.
Eso es lo que mantiene el chorro activo, que la gracia de nuestro Señor se manifiesta en nuestras vidas. Entonces tenemos que identificar el problema. El problema no está en el que me lastimó. El problema no está en el que me gritó, el problema no está en el que me perjudicó, el problema no está en el que me hizo la injusticia, el problema está en mí, que le di lugar a las raíces de amargura. Entonces, mi querido amigo, mira bien, examina tu corazón, verifica si el chorro de la gracia de Dios está fluyendo, si tú estás como el árbol creciendo, renovando tu vida y llevando fruto oportunamente para la gloria y la honra de nuestro Señor. Si la gracia de Dios te permite tener buena comunión con Dios y también buena comunión con los que te rodean. Porque Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. También nosotros somos llamados a eso. Finalmente, quiero leer 2 versículos de la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, donde Pablo hace un resumen de la gracia de Dios. Mire lo que dice. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesús? Extendiendo la mano pelada del alma para tomar lo que Él, el regalo que por su gracia Él nos ofreció. No lo merecíamos, pero Él nos ofreció. Y esa gracia nos transformó, esa gracia nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó del pecado, nos sacó del fracaso, nos sacó de una vida de frustración, puso el gozo del Señor en nuestros corazones. De la manera que lo hemos recibido en la experiencia del pasado, dice Pablo, así anden en Él, siempre recibiendo de su gracia, siempre recibiendo de la administración del Espíritu Santo en nuestra alma. Eso es lo que nos hace estar a tono y en sintonía con Dios y con el mundo que nos rodea. Pero sigue hablando. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados. ¿Qué es lo que se arraiga? Nuestras raíces espirituales. Arraigados y sobreedificados en Él. Es decir, que nuestras raíces están sobre su persona, sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Significa, no vivimos de recuerdo, continuamente renovamos nuestras experiencias espirituales, renovamos nuestras victorias presentes, renovamos un montón de cosas, porque nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el que está actuando en el día de hoy y que me da la victoria en Cristo Jesús. Y también dice, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Qué tremendo es esto. Mi querido hermano, la persona que tiene raíz de amargura no da gracias, vive amargados. Todo lo que se oye son quejas, son lamentos, autocompasión. Pobrecito de mí, sí, porque a mí me hicieron una injusticia. Sí, el Señor le va a dar por la cabeza, el brasa de fuego, todo ese tipo de cosas que nosotros acostumbramos decir cuando estamos amargados. Tenemos que ser responsables con esto. Miren bien. Es el consejo bíblico. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Tenemos que seguir creciendo en la gracia, creciendo en conocer a nuestro Señor Jesús, creciendo en el servicio, creciendo en el ministerio, creciendo en, qué sé yo, el árbol va creciendo por el resultado de que sus raíces están bien, absorben los nutrientes y entonces las raíces que no se ven proporcionan el nutriente que hace que nosotros como personas demos fruto, que estemos, como dice Pablo, llenos de fruto de justicia que son para alabanza y honra de nuestro Dios. ¿Cómo está tu vida, mi hermano? ¿La gracia de Dios sigue fluyendo diariamente en tu vida? Ah, no, todos los días no, algunas veces sí, otras no. Lo normal, lo cotidiano, es que crezcamos en esa gracia.
No que crezcamos en conocimiento bíblico. Hay mucha gente que sabe pila de Biblia, sin embargo la gracia de Dios está ausente de sus vidas. Son personas que se conocen la Biblia de tapa a tapa, saben de memoria, saben todos los argumentos teológicos, son capaces de discutir de teología. Sin embargo, cuando uno examina sus vidas, no hay fruto de sus vidas, no hay evidencia, no están confirmados en la fe como resultado de seguir siendo visitados por la gracia de Dios, que todo los fortalece, que todo hace que se expanda hacia arriba. Lo curioso de las raíces, escarban abajo para hacer que lo que está arriba en la superficie de la tierra despegue hacia arriba. El limonero que tenía en mi casa tenía las raíces podridas, nunca avanzó. Al final se terminó muriendo. Triste es para nosotros llegar al ocaso de nuestras vidas y mirar para atrás, ver que hemos tenido una vida infructuosa, porque hemos albergado raíces, resentimientos, broncas, hemos tenido vivo lo que fulano me hizo, mengano me dijo, me miró mal. Todo eso sucede, es normal, porque somos así. Santiago dice, bienaventurado el varón o la mujer que no ofende a nadie, porque todos ofendemos muchas veces. Es parte de nuestra naturaleza. Un día, una noche comimos una olla podrida con chancho, chorizo, pata de chancho, poroto, toda esa cosa y después el otro día, después de haber comido una noche 2 o 3 platos, imagínense cómo pasamos la noche, nos levantamos mal, pesados, de mal humor, nos agarramos con el primero que nos encontramos. Somos así. Y si somos así, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que perdonar, que tenemos que perdonarnos y no permitir que las raíces de amargura encuentren eco en nuestra vida, porque eso nos va a estorbar a nosotros y va a cortar el flujo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mi querido hermano, verifica si el chorro de la gracia de Dios sigue fluyendo en tu vida. Tú eres el único que puede saber eso. Yo no puedo. Yo puedo exhortar, puedo animar, puedo, en base a algunas experiencias, animarte, llamarte la atención, pero en definitiva, la decisión es tuya. La decisión es mía. Nosotros somos somos el resultado de nuestras elecciones. Si decidimos albergar raíz de amargura, bueno, vamos a quedar raquíticos como estos hermanos hebreos, que pasó el tiempo, ya tenía que estar enseñando a otros, sin embargo, todavía les estaban enseñando las primeras cosas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Su Espíritu Santo nos ayude a examinarnos, que Él confirme esta palabra en nuestro corazón, nos ayude a mirarnos para adentro y ser honesto con nosotros mismos. Lo último que quiero decir, que cuando uno alimenta raíces de amargura, ¿sabe por qué lo hacen? Por orgullo. Por eso. Yo no quiero ser humilde en el sentido, bueno, de dejar que pase de que pase de largo la crítica, que pase de largo el mal. No, yo mantengo vivo el hecho de que a mí me ofendieron, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro, a mí me gritaron, a mí no me dejaron esto, a mí no me dejaron aquello otro. Pero en realidad, no solo es una decisión nuestra, sino que es nuestro orgullo que no quiso arrepentirse, nuestro orgullo que no quiso poner a los pies del Señor esa carga que nos mortificaba, el orgullo de querer seguir culpando a personas, cuando en realidad el responsable somos nosotros. Es fácil reconocer esto, pero si lo hace, entonces, como dice Pablo, antes de celebrar la Santa Cena, examinémonos los unos a los otros para ver si estamos en fe. Que Dios te bendiga, que el Señor visite, que tu espíritu te hable, te ilumine tu entendimiento, te dé palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que te dé toda sabiduría espiritual para que vos mismo, en el entorno de tu propia vida, puedas saber si la gracia de Dios sigue fluyendo. Y si no está fluyendo, que el Señor te dé gracia para quitar los obstáculos de tu vida y para que ese
chorro de su gracia vuelva a fluir libremente. Es posible. Todo depende de tu decisión y de ser humilde. No, a mí me hicieron esto, yo no... Es un problema tuyo. La Biblia dice bien claro que si Cristo nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. ¿O no es así? De la manera que Cristo nos perdonó, así también, dice Pablo a los Colosenses, perdónense los unos a los otros. Perdonemos las ofensas. No alberguemos el resentimiento para que las raíces se deterioren, sino sigamos permitiendo que la gracia de Dios siga fluyendo libremente, diariamente, cotidianamente, en todo lugar donde estemos, en todo momento, que el Espíritu de Dios haga fluir el chorro de la gracia de Dios. Nos vemos Dios mediante el miércoles de la semana que viene, donde vamos a tocar otro tema. Viviendo para servir. Viviendo para servir. ¿Tú vives para servir? ¿O vives para servirte a ti mismo? No se pierda el próximo capítulo de la Ruta de la Fe, el próximo miércoles a las 21 horas. Nos vemos. Dios les bendiga.